A partir de 1930, Trotsky foi o primeiro e durante vários anos o único dirigente revolucionário a alertar sobre o peligro do fascismo. Luchou em vano durante 4 anos para despertar a los dirigentes e militantes do Partido Comunista Alemão sobre a necessidade de constituir um frente único obrero para combater o fascismo. Trotsky hizo eso en una situación difícil, en el exilio en la isla de Príncipe, en Turquía. Hablando ya en los días de hoy, con el crecimiento de movimientos y partidos de ultraderecha en varios países, algunos de los cuales llegaron al poder como en Brasil, volvió a crecer también la preocupación y la polémica sobre qué es el fascismo y cómo combatirlo. Pero existen dos grandes peligros. Uno de ellos es, sin duda, subestimar el fascismo y no organizar la lucha, principalmente de la clase obrera, para combatirlo. El otro peligro es identificar cualquier organización de ultraderecha con discurso fascistoide como si fuese fascista. Son cosas diferentes. Pero al final, ¿cómo Trotsky explicó el fenómeno del fascismo? Para él, el fascismo nace en circunstancias especiales. Una gran crisis social, una derrota del proletariado y el avance de la contrarrevolución. Pero donde la burguesía no consigue derrotar definitivamente a la clase obrera por medios normales de la democracia burguesa y precisa utilizar a la pequeña burguesía para eso. La situación en Alemania en 1930 fue un ejemplo de eso. La crisis económica de 1929 y la Gran Depresión que le siguió afectaron el país con una fuerza devastadora. Arrojaron a 6 millones de trabajadores en el desempleo. Al mismo tiempo, la crisis arruinó a los pequeños comerciantes y agricultores y el ajuste fiscal hecho por el gobierno llevó al despido de miles de empleados públicos. En las elecciones para el Parlamento alemán, en septiembre de 1930, el partido nazista dirigido por Hitler dejó de ser el menor partido en el Parlamento alemán, que había recibido solo 800.000 votos en 1928, para llegar a ser el tercer mayor partido, conquistando 6 millones y medio de votos en la elección reciente. La dirección del Partido Comunista, que también había aumentado su votación para 4 millones y medio de votos, subestimó totalmente el crecimiento del nazismo. Decían que el día de la elección había sido el clímax del partido nazista. Entonces, lo que se seguiría ahora solo podía ser su decadencia. La realidad mostró que esa evaluación era completamente falsa. Trotsky, al contrario, decía que el crecimiento gigantesco del fascismo era el resultado de una profunda crisis económica y social que produjera la ruina y la consecuente desesperación de la pequeña burguesía. Para él, el nazismo era el partido de esa desesperación contrarrevolucionaria del pequeño burgués enloquecida. Él decía que no todo pequeño burgués desesperado puede convertirse en un Hitler, pero que en cada pequeño burgués desesperado existe una partícula de Hitler. Trotsky explicaba que esa característica diferenciaba el fascismo de todos los otros partidos reaccionarios e incluso de los partidos contrarrevolucionarios. Estos en general se organizan desde lo alto de la pirámide social para defender el dominio de la clase dominante. El fascismo y su variante nazista eran, al contrario, movimientos populares de masa, viniendo de las profundidades de la sociedad. Eso era así porque la pequeña burguesía, que en circunstancias normales apoya los partidos burgueses reaccionarios, necesitaba de una expresión política desesperada. Por eso, frente a la catástrofe nacional, como fue la crisis alemana después de 1929, donde los partidos burgueses reformistas, incluido el Partido Comunista, fueron incapaces de resolver, tornó al partido nazista no más un partido pequeño y excéntrico, sino un partido de masas que pasó a atraer millones de personas. El nazismo era, sin duda, una organización contrarrevolucionaria de ultraderecha.
y de masas. Pero además de eso, como toda organización fascista, proclamaba abiertamente que su objetivo era destruir las organizaciones obreras, sus sindicatos, sus partidos y impedir la existencia del proletariado como movimiento obrero independiente. Para eso, el nazismo, como todo fascismo, no podía limitarse a ser una organización de ultraderecha cualquiera. Necesitaba organizar un movimiento paramilitar fuertemente armado, con decenas o centenas de miles de hombres. Esa es una de las principales características del fascismo. El Partido Nazista, en especial, organizó milicias paramilitares formadas en general por pequeños burgueses arruinados, por ex-militares que habían luchado en la Primera Guerra Mundial y además de eso, con miles de desempleados e incluso bandidos. En 1931, esas milicias ya contaban con 100.000 hombres. Poco después, 2 años antes de tomar el poder, las filas nazis crecieron hasta conseguir organizar a 400.000 milicianos en armas. Frente a la amenaza que significaba el nazismo, Trotsky llegó también a la conclusión de que la victoria de Hitler determinaría inevitablemente la guerra contra el Estado soviético y prepararía también el ataque del imperialismo alemán a Europa e incluso al mundo entero. Fue una previsión notable porque fue hecha en 1931, 8 años antes de la Segunda Guerra Mundial y 10 años antes de la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazista. Pero Trotsky no solo alertó sobre el problema del nazismo en Alemania. 3 años antes que Hitler llegara al poder, él defendió con mucha persistencia que el Partido Comunista de Alemania llamase al Partido Socialdemócrata a constituir un frente obrero para enfrentar y derrotar el nazismo. Explicaba que era fundamental derrotar el nazismo antes de que llegase al poder y pudiese controlar la máquina del aparato del Estado alemán y pudiese utilizarla para golpear a la clase obrera. Le nouveau développement en Allemagne donne un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique de front unique et par suite renonciation. El frente que Trotsky proponía era un frente de clase contra clase, de la clase obrera contra la burguesía. Esa política no era una alianza antifascista con sectores burgueses, como los frentes populares que el stalinismo constituiría algunos años después y que fácilmente amarraría las manos del proletariado para la lucha, preparando así su derrota. Ese tema de los frentes populares vamos a hablarlo en un próximo programa. Para combatir el fascismo, Trotsky proponía que ese Frente Único Obrero organizase el proletariado para el enfrentamiento armado, constituyendo milicias obreras y destacamentos armados en las fábricas y en los barrios. Decía que el frente a la amenaza de un golpe fascista hasta la guerra civil era un mal menor. Hoy, muchas décadas después, es posible ver cómo el enfrentamiento armado al nazismo, incluso hasta una guerra civil, podría haber evitado su victoria, podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, incluso la política de la solución final para los judíos y el Holocausto. No obstante, a pesar de la amenaza nazista, la dirección stalinista de la Tercera Internacional y el Partido Comunista Alemán despreciaron todos los alertas de Trotsky, así como también despreciaron la posibilidad de una política de Frente Único Obrero. La Internacional Comunista había adoptado en su último congreso la línea del llamado tercer periodo, eso es, según esa definición, la situación mundial había entrado en un periodo de ofensiva revolucionaria en todo el mundo. Esa era una interpretación mecánica de la realidad internacional que llevaba a una línea ultraizquierdista en todos los países. En ese momento, la Tercera Internacional decía que la socialdemocracia era la otra cara del fascismo y llamaba a esa organización de socialfascismo. Siguiendo esa orientación, el Partido Comunista Alemán se negó a componer un Frente Único Obrero con la socialdemocracia.
La falta de una resistencia efectiva por parte del movimiento obrero llevó a que en 1933 Hitler llegase al gobierno sin que el Partido Comunista ni la clase obrera diesen siquiera un tiro. Después de llegar al poder, Hitler utilizó el pretexto del incendio del Parlamento llamado Reichstag, provocado incluso por los propios nazistas, para acusar a los comunistas. Dio un golpe y así asumió enteramente el poder. El Partido Comunista Alemán y enseguida después el Partido Socialdemócrata fueron proscriptos. Después que Hitler llegó al poder, los grandes capitales monopolistas alemanes participaron de su gobierno y asumieron totalmente el fascismo como instrumento para reconstruir el imperialismo alemán y garantizar su política expansionista. Los partidos de la lucha de clases deben convencerse de que haré todo lo posible para destruirlos. Con todas mis fuerzas y toda mi voluntad. Nunca abandonaré el deber de hacer desaparecer al marxismo y sus sicarios de Alemania. Y jamás aceptaré ningún acuerdo. Alguien debe vencer. Después de la victoria de Hitler, Trotsky concluyó que el movimiento de los trabajadores no había sufrido solo una derrota temporaria o realizado un retroceso táctico. Lo que ocurrió en Alemania en 1933 fue una derrota estratégica decisiva, según él. Esa derrota había sido catastrófica para la clase obrera, principalmente porque no hubo ningún tipo de reacción, porque era fruto de la parálisis a que la dirección burocrática del estalinismo había llevado a la clase obrera. La conclusión final de Trotsky fue que el estalinismo había sufrido un colapso parecido al de la Segunda Internacional cuando, en los comienzos de la Primera Guerra Mundial, esa organización traicionó a la clase obrera de toda Europa, apoyando a las burguesías de sus respectivos países. Pero a pesar de ese colapso, Trotsky fue cuidadoso. No llamó inmediatamente la constitución de una nueva internacional, sino solo de un nuevo Partido Comunista de Alemania, esperando que hubiese alguna reacción de algún sector de la Tercera Internacional. Pero la primera reunión de la dirección de la Internacional Comunista después de la victoria de Hitler mostró lo contrario. La dirección declaró que la llegada del nazismo al poder no tenía la menor significación y que la táctica del Partido Comunista Alemán había sido perfecta. Al mismo tiempo prohibió a los partidos comunistas reabrir cualquier discusión sobre la cuestión alemana. Todos los partidos comunistas aceptaron pasivamente esa prohibición. Trotsky no tuvo duda alguna y dijo entonces que una organización que no despertó con los truenos del fascismo estaba muerta y no podía ser reanimada. Esa caracterización se mostró totalmente acertada. En la década del 30, la Tercera Internacional fue de derrota en derrota con la política traidora del Frente Popular, como por ejemplo en la Guerra Civil de España o en el Frente Popular en Francia, hasta que fue disuelta por Stalin en 1943 para agradar a los Estados Unidos y a Inglaterra. Al concluir que la falta de acción de la Internacional Comunista frente a la tragedia del proletariado alemán demostraba su muerte política, Trotsky también llegó a la conclusión que era necesario lanzar las bases para la construcción de una nueva organización, la Cuarta Internacional. Veremos eso en uno de los próximos episodios. Si quieres saber más sobre esa historia, recientemente la editora Sunderman lanzó el libro de Trotsky, La lucha contra el fascismo, que incluye, además de la conocida obra Revolución y Contrarrevolución en Alemania, otros artículos sobre el fascismo inéditos en portugués. Con este vídeo, nuestra serie llega ahora al 10º episodio. La próxima semana lanzaremos un vídeo especial con los mejores momentos de nuestra serie. Com os melhores momentos da nossa série.